Tu amor me mostró el camino, tu poder transformó mi vida. Y porque Cristo está en mí, yo te adoro, no dejaré de rendirte gloria. Tu amor me mostró cómo amar, tu perdón me enseñó a perdonar. Y porque Cristo está en mí, yo te adoro, no dejaré de rendirte gloria. Y porque Cristo está en mí, yo te adoro, no dejaré de rendirte gloria. Hola, bendiciones. Necesitaría por favor que me avisen si es que se corta o si está muy bajito, si se escucha bien, porque me olvidé de configurar el sonido. No sé si lo puedo configurar ahora, pero avísenme si se escucha mal, si no se escucha o si sale entrecortado. Por favor, mis amores, avísenme, avísenme. Muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar un ratito acerca de los recuerdos dolorosos, cómo vencerlos. Voy a leerles ahora la pregunta que me habían hecho, porque había alguien que... Hola Henry, bendiciones. ¿Se escucha bien? Ah, amén. Ah, bueno, porque me olvidé de configurar el sonido. Amén. No se entrecorta entonces. Bien. Aleluya. La pregunta que me habían hecho, entre todos los que escribieron, quiero decirles que vamos a seguir tratando los temas que ustedes escribieron ahí, de a poco vamos a ir hablándolos, aquellos de los que sabemos, ¿no? Como siempre les digo, hay cosas que todavía no sé, que estoy aprendiendo y bueno, las que aún no sé no las voy a poder dar ni hablar. Ojalá ustedes pudieran enseñarme algunas cosas, porque hay cosas que ustedes saben y yo no. Pero sí, todo lo que el Señor me va mostrando, siempre se los comparto. Lo que yo les muestro, les cuento, les enseño, es lo que Dios me va mostrando a mí. Puede que esté equivocada o no, pero es lo que hasta ahora he aprendido. No digo que yo sea la dueña de la verdad, porque no es así. Nadie es dueño de la verdad, simplemente la verdad está en la palabra. Lo que pasa es que a veces la interpretamos mal. Y en mi caso, yo vengo de una mentalidad babilónica, donde siempre la religión nos enseñó una cosa y que teníamos que creer exactamente lo que ellos nos decían y darle la interpretación que ellos nos daban. Hasta que un día entendí de que la misma palabra de Dios dice que cada uno por el Espíritu Santo va a recibir la verdad y que la interpretación te la va a dar el mismo Espíritu de Dios por revelación. Y eso es lo que quizás todos tenemos que entender, que todos podemos acceder al trono de la gracia, de la gloria y recibir de Dios esas verdades, sin necesidad que nadie nos diga qué es lo que tenemos que creer o qué interpretación tenemos que dar, sino que el mismo Espíritu de Dios siempre nos guía, como dice la palabra, ¿no? El Espíritu nos guía a toda verdad. Así que una de las preguntas que me pusieron cuando pregunté, amén Julio, bendiciones Guadalupe, gracias.
Amén, Henry. La pregunta decía, ¿cómo enfrentar ataques de recuerdos dolorosos que vienen como dardos a la mente? Esa fue la pregunta. Yo le puse como título a esto, ¿cómo vencer esos recuerdos? Porque en realidad la manera sería venciendo, porque Cristo ya venció, por lo tanto nosotros vencemos juntamente con Él. Entonces, no es cómo enfrentar, la palabra no sería entonces cómo enfrentar, aunque sí tenemos que enfrentar, pero sino cómo vencerlo, porque cuando nosotros entendemos que Jesús mismo venció y que en Él nosotros tenemos la victoria y en Él somos más que vencedores, esa es la manera en la que tenemos que pensar y de esa forma vamos a vencer sobre cualquier pensamiento, sobre cualquier recuerdo doloroso. Me gustaría que ustedes lo que sepan, lo escriban allí, pongan su punto de vista sobre este tema o alguna pregunta o algo que ustedes hayan aprendido acerca de esto. Yo he aprendido muchísimo en este tiempo sobre este tema de los recuerdos, porque yo soy una de las personas que decía siempre, no, yo ya perdoné todo, no le guardo rencor a nadie. Y en cierta forma era verdad, pero era no una verdad absoluta, porque al haber raíces de amargura, quiere decir que si hay raíces de amargura, no hemos perdonado con el corazón, no ha sido un perdón completo y absoluto. Y eso es algo que el Señor me vino mostrando en este tiempo, porque al yo traer a la memoria las cosas que me habían hecho, me estaba dando cuenta de que en realidad había raíz de amargura, había dolor, había heridas que sangraban. Y lo que estuve compartiendo con ustedes en estos días y sobre todo ayer, cuando les compartía esa palabra que el Señor me había dado, y hablaba un poquito de eso también, de lo que el Señor me habló primeramente a mí, ¿no? De las heridas que sangran y que realmente uno necesita sanar para que ninguno de esos recuerdos vengan a tu mente a atormentarte o a quitarte el gozo. Jesús mismo nos dijo, vamos a leerlo, vamos a leer en Hebreos primero. Hebreos 10, 16 y 17 dice algo interesante. Fíjense, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Acá es el mismo Señor hablando a nosotros. Después de aquellos días, esto que está escrito aquí en Hebreos es lo mismo que Jeremías profetizó hablando del Mesías. Después de aquellos días, después que suceda todo lo que tenía que suceder con Jesús y después de que Él fuera al Calvario y resucitara y conquistara por nosotros esa victoria, dice, en aquellos días, dice, haré un pacto con ellos. Y ese pacto que hizo el Señor, dice que Él iba a escribir en nuestros corazones sus leyes y en nuestras mentes. Y aquí algo me mostraba el Señor, porque fíjense cómo Él nombra el corazón y nombra la mente. Y dice que Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté conectado con la mente. Y que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y por ende en nuestra mente. ¿Por qué es tan importante y por qué lo menciona acá la mente y no solamente el corazón? Menciona la mente porque el Señor sabe que en nuestra mente se juegan las batallas. En nuestra mente es donde vencemos, donde ganamos o perdemos. La batalla más fuerte se juega en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Por eso el Señor decía, yo voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones.
Saludos, María del Carmen. Gracias, Juanita. Amén. Amén. Entonces, saludos, Eliana. Y fíjense cómo sigue diciendo ahí el versículo 17. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré. Y algo me decía el Señor con esto. El Señor me decía, si yo pude olvidarme de sus pecados, de tus pecados, de los pecados de cada uno de ustedes, y nunca más me acordé de ellos, ¿cómo tú no vas a poder olvidar? O quizás la palabra sería no recordar, no traerlo a la mente, porque olvidar en realidad nunca se olvidan esos recuerdos dolorosos, pero en realidad lo que Dios está diciendo acá es, no me voy a acordar de sus pecados. Entonces hay una diferencia entre olvidar y traer a la memoria, acordarse. Porque olvidar sabemos que es imposible porque no podemos arrancar de nuestra mente, quitar lo que sucedió. Pero sí podemos elegir no traerlo a la memoria. Por eso dice el Señor, yo no me voy a acordar más de sus pecados y sus transgresiones. Y si Dios puede no acordarse de lo que nosotros hicimos, ¿cuánto más nosotros podemos lograr eso y no acordarnos más de esas cosas dolorosas que nos marcaron y que quizás pueden estar ahora poniendo sobre nuestras espaldas y nuestros hombros una carga demasiado pesada? Ayer les hablaba acerca de dejar a los pies de la cruz nuestras cargas. Y eso era algo que el Señor me decía puntualmente ayer. Dejar a los pies de la cruz. ¿Por qué se nos hace tan difícil a veces olvidar o no traer a la memoria esas cosas que nos hicieron? Porque en realidad nunca las pusimos a los pies de la cruz. Porque en realidad decidimos nosotros cargar con eso, lo que a mí me hicieron. Y cargamos con eso y nunca dijimos, Señor, yo esto lo dejo a los pies de la cruz. Y como hablábamos ayer, lo ponemos a la cuenta del Señor. Esas palabras que el Señor me decía, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, Señor, yo dejo a los pies de la cruz esto que me hicieron, esta ofensa, esta herida, este dolor, este recuerdo, lo que sucedió, lo que pasó, yo lo dejo a los pies de la cruz. Y si tú, Señor, puedes no acordarte más de mis pecados, quiere decir que yo también puedo no acordarme más de lo que me hicieron. Es una decisión. El perdonar y el no traer a la memoria es una decisión que tenemos que tomar. Estos mismos versículos están en Jeremías 31, 33 y 34, porque son las mismas palabras profetizadas por el profeta Jeremías, hablando acerca del Mesías de Jesús. Estas mismas palabras dijo Jeremías allí en el capítulo 31. Haré un nuevo pacto con ustedes. Fíjense que los pactos de Dios con nosotros son irrevocables, son inquebrantables. Y si Dios hizo este pacto y dijo, yo puedo escribir mis leyes, yo quiero escribir mis leyes en tu corazón y en tu mente, para que cada vez que vengan esos ataques del enemigo, esos malos recuerdos, tú tengas escrita en tu mente mi palabra. Tú puedas recordar esa palabra que yo te di y de esa forma perdonar de corazón. ¿Se entiende hasta acá esto, Guadalupe? Amén. No traer a la memoria. Claro, porque muchas veces nos dicen, tenés que olvidar. Y cuando nosotros nos dicen, tenés que olvidar, automáticamente nos cerramos, porque decimos, no, porque yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Y la verdad es que no podemos olvidar.
Y no debemos olvidar. ¿Por qué no debemos olvidar? Porque si no corremos riesgo de volver a caer en lo mismo. Si olvidamos lo que sucedió, podemos ser presa fácil del enemigo de caer en la misma trampa que caímos antes. Entonces, no es que tenemos que olvidar, sino no traerlo a la memoria. Y esto no es imposible. Y algo que me llamó la atención de esta pregunta que me habían hecho, que me la hizo Fabiola, si mal no recuerdo, fue Fabiola la que escribió esta pregunta. Dijo, ¿cómo enfrentar, ataques de recuerdos dolorosos que vienen como dardos a nuestra mente? Y eso de dardos a nuestra mente, yo me estaba acordando cuando leía eso de lo mismo que escribió Pablo en Efesios. Y vamos a ir ahí a Efesios. Efesios, donde está lo de la armadura de la fe, Efesios 6. Fíjense el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está escrita esta palabra que justamente nombró ella cuando preguntó, y ella calificó esos momentos de recuerdos dolorosos con dardos de fuego. Y bueno, acá el apóstol Pablo dice, si toman el escudo de la fe, van a poder apagar esos dardos de fuego del maligno. Entonces, si el Señor nos dice que tenemos que tener un escudo, que siempre tenemos que usar ese escudo, por algo nos dice, es que el Señor sabe que el enemigo siempre va a estar tirando dardos. Siempre el enemigo nos va a estar largando dardos. O sea, es imposible que esto no suceda. ¿Por qué? Porque Él quiere entristecernos, angustiarnos, y siempre va a estar tirando esos pensamientos. Pero automáticamente tenemos que seguir el consejo del apóstol Pablo, usar ese escudo de la fe, tener fe que de ahora en más las cosas van a cambiar, que nos va a ir bien, porque los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. Y también seguir el consejo de Pablo en Filipenses, que nos dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, en esto pensad. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando vienen esos pensamientos? Directamente rechazarlos y pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Algo que a mí me sirvió hace un tiempo atrás había una persona que me había hecho mucho daño y yo no podía encontrar nada bueno en esa persona. Yo decía, pero ¿cómo hago para poder amar a esa persona a pesar de todo? Porque el Señor me manda a amar. Y el Señor me dijo, busca algo bueno. Yo dije, pero Señor, casi que no tengo recuerdos buenos, o sea, no. Pero buscando y buscando y escarbando, encontré algo bueno, una buena acción que tuvo esa persona, una buena actitud que tuvo en un momento. Entonces me di cuenta que podía concentrar mi mente en lo bueno, recordar ese buen gesto que tuvo. Y todo lo otro descartarlo como si nunca hubiera sucedido. Esto es maravilloso, porque entonces nosotros aprendemos a amar a las personas y enfocarnos en lo bueno. Algo bueno seguro tienen que tener. Quizás tuvieron una buena actitud, un buen gesto en algún momento contigo. Entonces tú puedes recordar solamente ese buen gesto y olvidar todo lo demás. Sacarlo de tu mente, lo demás, como si nunca hubiera pasado. No me están subiendo los mensajes, por eso los tengo que ir. Hola Rubén, bendiciones. Hola Luis Miguel. Que Simeí, que registra la Biblia, 2 Samuel. Ajá, llegó a maldecir al rey David. Y el rey respondió, que tengo yo con vosotros, hijos. Así, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga.
Claro, David no guardó rencor a esa persona que lo había maldecido, ¿verdad? Eso es lo que me quisiste decir, Luis. Amén, amén. Sí, sí, ¿cómo estás? Sí, sí, Costa. Claro, de la mano del perdón y el amor cubre multitud de pecados. Así es, el amor cubre multitud de pecados. Eso nos dice el Señor en su palabra y es muy cierto. Porque el Señor nos dice, amaos unos a otros, amaos, ámense fraternalmente. Y hay muchísimos versículos hablando del amor. Julia, bendiciones. Entonces, esta es una manera de amar también. Cuando nosotros podemos encontrar algo bueno en la persona. Seguramente algo bueno tiene. Hay personas que a veces es difícil encontrarles algo bueno, pero les aseguro que si ustedes tratan de encontrar algo, algo seguro, una sola cosa aunque sea, tienen que encontrar. Y créanme que esta persona que yo les digo, me costaba realmente encontrar algo bueno o tener un buen recuerdo de algún buen gesto, pero lo encontré. Y me centré en eso y todo lo demás lo descarté. Qué bárbaro, qué maravilloso. Yo pensaba, por ejemplo, estos días atrás en mi mamá, ¿no? Ella, Mónica, bendiciones. Ella pasó pruebas muy duras, cosas terribles, estuvo internada en neuropsiquiátrico, es una mujer temerosa de Dios, piadosa, y que tiene el don de misericordia. Le han hecho cantidad de cosas malas, muchísimas cosas malas, y ella ha perdonado todo. Y a mí me sorprende y admiro eso de ella porque ella puede estar con una persona que esa persona la ha maldecido hasta en la cara, le ha dicho un montón de cosas, y ella la trata como si nunca jamás eso hubiera existido. ¿Será que ella pasó por tantas cosas, su mente, ahora gracias a Dios ella está bien porque nunca más se alejó del Señor, pero en los tiempos que se había alejado estaba muy mal? Pero ella, a pesar de todo lo que le han hecho, ella trata a las personas que le han dañado como si jamás les hubieran hecho nada, como si siempre hubieran sido un amor con ella. Y yo digo, qué tremendo, ¿cómo hace para ser así? Y qué bárbaro lo que hace el perdón en una persona, el tener misericordia y aprender a perdonar. Porque entonces uno desecha esas cosas dolorosas, las desecha directamente. Y decide amar y no tomar en cuenta lo que hicieron, como si jamás lo hubieran hecho. Lo que hace Dios con nosotros en realidad. El Señor dice, yo vuestros pecados los tiro al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, como si jamás nos hubieran hecho nada. Y qué bueno, ¿no? Llegar a lograr esto, de sacar de nuestra mente esos recuerdos y hacer de cuenta que nunca pasaron. Obviamente, como decíamos recién, no lo vamos a olvidar eso, pero ya no lo vamos a traer a nuestra memoria como algo doloroso. Porque el diablo utiliza esas cosas para robarnos el gozo, la paz, la alegría de vivir. Porque la voluntad de Dios no es que estemos entristecidos, llorando todos los días, lamentándonos, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esos son ataques del enemigo directamente a nuestra mente, a nuestra psiquis, a nuestros pensamientos, esos dardos que intentan robarnos todo lo bueno que Dios quiere sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que es un poco largo esto. A ver. Guadalupe, claro, perdón en el matrimonio, poner una balanza, lo que más pesa es lo que hay que valorar. Claro, claro, bueno, en el matrimonio es donde más uno tiene que ejercitar lo del perdón, ¿no? Porque si no sería imposible llevar adelante
una relación cuando no podemos perdonar de corazón. Sería realmente imposible, ¿no? Vemos esos matrimonios de 50, 60 años de casados y realmente no les pasa que quedan a veces pensando, pero ¿cómo hicieron tantos años, no? Cuántas cosas habrán pasado, cuánta agua debajo del puente habrá pasado, y ellos están ahí como si, no sé, como si recién se hubieran casado. ¿Han conocido personas así, matrimonios así? Qué lindo, yo sí he conocido. Y realmente yo digo que qué bárbaro, qué bueno que es el perdón, ¿no? En una persona, porque la ves y es como si nunca le hubiera pasado nada malo, cuando en realidad quizás la persona sufrió un montón, pero sanó su corazón y pareciera que nada malo le pasó. Y está feliz y está radiante, y está sonriente y agradece a Dios. Qué lindo poder lograr eso, ¿verdad? Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, ya para terminar me gustaría algo más decirles. Y es acerca de la mente. Dicen los científicos, los médicos, los que estudian la psiquis y también los profesionales de la salud, que la mente produce un químico. La mente produce químicos, en realidad uno solo no, sino muchos químicos, según las emociones, según los sentimientos de la persona. La mente produce un químico y ese químico va a la sangre y de la sangre va a las células. Por eso las personas que tienen estrés se enferman, porque ¿qué es el estrés? Es ese químico que produce la mente cuando está agotada, cansada, cuando tiene mucha opresión o presión de cosas que le pasan. La mente empieza a producir un químico que va a la sangre. Entonces la sangre que va a todo el cuerpo, toda esa sangre se va contaminando y va contaminando las células y por eso la persona se empieza a enfermar de un montón de cosas. No sé si a ustedes les ha pasado o han conocido a alguien que les pasó, pero a mí me pasó en un tiempo. Y yo tenía un montón de enfermedades y era joven y tenía un montón de cosas. Y no sé si a ustedes les pasó, cuéntenme ahí, pero realmente esto es así. Y la persona se empieza a enfermar, ¿pero por qué? Porque hay una relación muy importante en lo que la persona piensa y en lo que la persona siente. Los sentimientos, las emociones y todo lo que la mente produce, la persona lo va percibiendo, lo va sintiendo en su cuerpo y eso hace que reaccione y que la persona se sienta enferma, se sienta débil, triste, porque todo está en la mente. Guadalupe. Que los cristianos pueden oír más la voz del diablo que de Dios. No, claro, lo que Ana dice, como hay personas, hay cristianos que piensan que un cristiano no puede oír a Dios, piensan eso, entonces Ana dijo, bueno, si tantas personas escuchan la voz del diablo, porque es cierto, porque la escuchan, porque cada vez que nos sugiere cosas malas o nos culpa, porque todos escuchamos esa voz del enemigo cuando nos quiere incentivar a lo malo o cuando nos quiere culpar o tantas cosas. Entonces dicen, si escuchamos la voz del diablo, ¿cómo no vamos a escuchar? ¿Cuánto más no vamos a escuchar la voz de Dios? Eso es lo que quiere decir. Claro que podemos oír la voz de Dios y por eso tenemos que adiestrar nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios y no la del diablo, ¿no? Escuchar la voz de Dios. Hay veces que no podemos perdonar, lo único que hay que hacer es pedirle a Dios en oración. Claro, es que humanamente es muy difícil perdonar. Pero si nosotros entendemos que eso es para nuestro beneficio, que en realidad
nosotros somos los que vamos a estar bien y nuestra mente y nuestro corazón van a estar sintonizados y vamos a estar en paz y vamos a estar gozosos y vamos a tener salud. Porque acá hay algo importante, que el cuerpo se enferma cuando no hay un auténtico perdón. Cuando no podemos perdonar de corazón y sacar esos recuerdos dolorosos, el cuerpo se va enfermando. Entonces, cuando nosotros entendemos que es por nuestro beneficio, además, y no porque la persona lo merezca, quizás la persona no lo merece, pero nosotros no merecemos vivir de esta manera. Nosotros no merecemos vivir angustiados, deprimidos, mortificados, sintiéndonos culpables. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros, sino que podamos vivir gozosos, felices. Cuando hay tristeza, hay una tristeza que dice la Biblia, que hay una tristeza que produce arrepentimiento. Cuando Dios nos contrista por algo, es para que podamos arrepentirnos y dejar a los pies de Jesús y cambiar. Pero nosotros no podemos permanecer en esa tristeza, no podemos quedarnos estancados allí, porque no es eso lo que Dios quiere para nosotros. ¿Se entiende hasta acá esto? Creo que con esto ha quedado respondida la pregunta que me hicieron. No sé si falta algo, si algo más quieren saber, si me estoy olvidando de algo. Pero básicamente necesitamos dejar a los pies de la cruz aquello que nos hicieron, verbalizar que perdonamos, verbalizar que renunciamos a todo rencor y verbalizar que dejamos a los pies de la cruz aquello que nos hicieron. Y no lo vamos a traer más a la memoria, vamos a hacer de cuenta que no sucedió. Que cuando veamos esa persona, vamos a hacer de cuenta que nunca nos hizo nada. Vamos a ver esa persona y vamos a hacer de cuenta que nunca pasó lo que pasó. Y que Dios se encargue de la persona. Si la persona nos hizo mucho mal, que Dios se encargue. Por eso el Señor te dice, déjalo a mi cuenta. Si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Pero no cargues con eso, no cargues con esa mochila que es demasiado pesada para ti. Porque yo la puedo llevar por ti. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y mi carga es liviana, es ligera, y si están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Entonces el Señor te invita a dejar tu carga sobre mí, porque la mía es liviana, yo la llevaré por ti. ¿Para qué vamos a llevar nosotros esa carga si el Señor la puede llevar en lugar nuestro? Entonces, mis amados, espero que les haya servido. Alesa, ¿cómo sé que ya perdoné? Sabes que perdonaste cuando ya no estás trayendo a la memoria lo que te hicieron. Cuando ya no lo traes a la memoria, cuando ya no te estás acordando de eso. Porque si tú lo sigues trayendo a la memoria y si te sigue doliendo, es porque aún hay raíz de amargura. Y cuando tú puedes estar con la persona y hacer de cuenta que eso nunca existió, hacer de cuenta que nada pasó, entonces perdonaste de corazón. Bueno, mis amores, espero que les haya servido. Amén, sí, gloria a Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Y bueno, deseo de todo corazón que puedan perdonar. Ya les di los pasos, háganlo. Yo lo hice con acto profético en una oportunidad. Si son familiares cercanos, si es gente que los ha dañado mucho, pueden hacerlo también con acto profético, como hice yo, con el acto profético de la vasija. Yo dije, como se rompe esta vasija, yo rompo
toda división con esta persona o rompo todo lo que sucedió, toda falta de perdón o todo rencor que quedó entre nosotros o todo lo que nos divide. Tú sabrás qué es lo que vas a decir, porque cada situación es diferente y el Espíritu Santo te va a guiar a decir las palabras correctas. Tú sabrás entonces qué es lo que tienes que romper y mientras rompes esa vasija, lo declaras en el nombre de Jesús. Eso lo puedes hacer si son cosas muy fuertes que tú sabes que cuesta realmente perdonar, pero lo puedes hacer entonces acompañado de este acto profético y, como te dije, verbalízalo. Verbaliza el perdón, verbaliza la renuncia y verbaliza el dejar en la cruz. Yo lo hice haciendo la mímica que lo depositaba a los pies de la cruz. Y eso en el mundo espiritual tiene un peso muy importante. Quizás tú piensas que no tiene importancia, que no tiene valor, pero sí lo tiene. Todo lo que hagas tiene valor. Y si lo haces con fe y en el nombre de Jesús, tiene muchísimo valor. Deposita a los pies de la cruz aquella ofensa, aquel recuerdo, aquello que sucedió. Deposítalo a los pies de la cruz y sigue adelante. Recuerda que nuestros pensamientos van a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y tenemos que vivir en esta vida en abundancia, en plenitud en Cristo, porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Bendiciones, mis amados, y será hasta la próxima si Dios quiere.